8:12, las 8:12, estamos de vuelta, nueva hora de actualidad en Infinita. Vamos a conversar esta mañana con nuestro invitado, el cardenal obispo de Santiago, Fernando Chomalí. Cardenal, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Juan Manuel, siempre un gusto. Oiga, cardenal, el listado es bien largo de temas y la idea además de tenerlo sentado aquí en el estudio, poder conversar de varios de ellos con un poquito de profundidad. Y por supuesto que la primera lógica periodística le diría, hablemos de los debates que están teniendo lugar en estos momentos, eutanasia y aborto. Vamos a hablar de eso, por supuesto. Pero déjeme partir preguntándole por otra cosa, porque a propósito de la contingencia, lo que hemos visto en los últimos días es a una serie de países hacer un reconocimiento de la existencia del Estado palestino. Sabemos que el Vaticano, si no me equivoco, corríjame en esto, pero hizo este reconocimiento de Palestina como país hace 10 años al menos. Por lo tanto, me gustaría saber, en su opinión, ¿cómo la Iglesia está abordando este debate que se está dando a nivel internacional? Sus abuelos fueron inmigrantes palestinos también, por lo tanto, su opinión tiene este doble peso, ¿no? Esa doble argumentación, y por eso me gustaría partir preguntándole por esto. Bueno, en primer lugar, la situación que se vive ahí es traumática. Yo estuve con los palestinos que llegaron a Chile. Es traumática, no hay palabras para describir el dolor, el desgarro. Es horroroso, horroroso. Eso hay que partir en eso. Y efectivamente la Iglesia tiene una larga tradición que está pidiendo la creación del Estado palestino, un Estado libre, soberano, con fronteras seguras, donde puedan convivir en paz junto al Estado de Israel. Lamentablemente eso no se ha dado. Y la pregunta es, ¿qué sucede en la sociedad, qué sucede en el mundo que somos capaces de llegar a algo así? Tanta muerte, tanta tristeza, tanto desgarro, y no solamente en Gaza. Esto está pasando en muchas partes del mundo, en África. En África es impresionante cómo matan a los cristianos, lo que está pasando en Ucrania. Estamos, ya lo decía el Papa Francisco, en una guerra mundial donde los seres humanos no somos capaces de ponernos de acuerdo, no somos capaces de ver qué razón tiene el otro, nos polarizamos. Aparecen los fanatismos religiosos, los fanatismos políticos que hacen mucho daño, y creo que eso no tiene nada que ver con nuestra naturaleza humana. Y a mí me preocupa mucho que, en definitiva, mucha gente cree y le hace ver, sobre todo a los más jóvenes, que los conflictos se solucionan con la violencia. Por eso que la Santa Sede ha pedido un alto al fuego inmediato, el ingreso de la ayuda humanitaria, sentarse a conversar, sentarse a dialogar, pero es muy complejo. ¿Está generando algún grado de influencia? Evidentemente no la que quisieran, pero ¿está por lo menos consiguiendo la Iglesia Católica a nivel internacional algún grado de influencia para poder conseguir que se detenga lo que está allí ocurriendo? Y aprovecho de preguntarle, en el entendido también de la mirada que la historia de la Iglesia tiene respecto del derecho canónico, la base, sí, digamos, incluso de la justicia internacional hoy día. El presidente Gabriel Boric ayer pedía llevar a un tribunal internacional al primer ministro de Israel por lo que está ocurriendo. Bueno, yo no me meto en ese tipo de disquisiciones, pero sí la Santa Sede hace mucho tiempo que está pidiendo un Estado palestino. Evidentemente que tiene conversaciones, se ha ofrecido muchas veces a mediar. De hecho, el mismo Papa se reunió con el presidente de Israel, tuvo una reunión. Ha conversado mucho respecto. El patriarca de Jerusalén, Monseñor Pizzaballa, ha estado en Gaza, vive en Jerusalén, tiene contactos varios, es decir, ¿y lo está consiguiendo? Se han hecho muchas cosas. Evidentemente, por lo que se ve, no. No, pero al menos digo una cosa, no conseguir el alto al fuego ni que la pacificación de la zona, pero al menos que se han escuchado. Porque no estamos hablando del conflicto Rusia-Ucrania, que en sí mismo sabemos que la Iglesia también ha intentado tener un rol bien relevante, pero entendemos también que allí, especialmente en Rusia, opera otra iglesia. Aquí estamos hablando literalmente de la cuna de Jesús. No ha sido escuchada la Iglesia católica, no han sido escuchados los papas, tanto Francisco como León, pero vamos a seguir perseverando en ese camino, es decir, tolerancia cero a la violencia, venga de donde venga. También la violencia de Hamás, que hizo mucho daño, y la violencia de Israel para un pueblo que ha hecho mucho daño, muchas víctimas inocentes, niños, mujeres, ancianos. La violencia se condena siempre, venga de donde venga, y eso lo ha estado haciendo
la Santa Sede y evidentemente que ha invitado a sentarse a las partes. Yo me imagino que habrán invitado al embajador de Palestina en el Vaticano, al embajador de Israel en el Vaticano a conversar en reiteradas oportunidades. Lo que pasa es que no sabemos cómo se maneja esto en Claro. un ámbito más privado. Corríjame en esto, pero el Vaticano es un Estado observador no miembro de Naciones Unidas, ¿no es cierto? Así es. Ya, por lo tanto, claro, distinto sería si fuera miembro, probablemente ahí habría un grado de influencia diplomática probablemente un poco mayor. Pero la influencia de la Iglesia es una influencia más bien de tipo moral, que siempre invita a la paz de los pueblos, a la pacificación de los pueblos y, por supuesto, a partir de la dignidad de la persona humana que la tienen todos. Todos somos partícipes de la dignidad de la persona humana y eso requiere el máximo respeto y evidentemente que en este contexto no se está dando y es tremendamente doloroso para cualquier persona y especialmente para una persona como yo que provengo de una familia de migrantes palestinos. Cardenal, hablemos del debate sobre la eutanasia, que me parece que es bien interesante al mismo tiempo la posición que ha tenido la Iglesia y usted ha sido probablemente bien didáctico en explicar la posición, abriéndose al debate. Muchas gracias por esa palabra porque hoy día los temas son pedagógicos, así que Claro. yo te agradezco que reconozcas que hago un esfuerzo Sí, por claro. hacer entender este tema. Gracias. Y ahí me gustaría, porque usted es un gran conocedor de la bioética, ha hecho clases en la Universidad Católica sobre el tema. La bioética es la respuesta, digamos, al desarrollo tecnocientífico, por decirlo así, de la vida o sobre la vida, y elaborar un pensamiento fundamentado sobre la ética en torno a esto para ofrecer criterios éticos a la hora de tomar decisiones que afecten a la vida. Así es. Me gustaría, en su mirada, de su convicción profunda, de raigambre católica, como cardenal y al mismo tiempo como conocedor de la bioética, ¿cómo debe ser abordado el debate sobre la eutanasia? A ver, en primer lugar, quisiera partir por una experiencia. Nosotros tenemos hogares de ancianos, muchos postrados. Jamás alguno ha pedido la eutanasia, jamás ha pedido alguno que se le aplique una sustancia para causar la muerte, porque eso es lo que dice el proyecto de ley, porque una persona querida, amada, que se le calman los dolores, es capaz de encontrarle... se da cuenta que llega un momento donde la naturaleza va a hacer su trabajo, por así decirlo ya. Eso es un punto de partida. En segundo lugar, hay otro tema que es fundamental, que esto se inserta en un contexto cultural donde las personas se creen dueñas de la vida y de la muerte. Ellos deciden cómo morir, si postergando la muerte, avanzando la muerte, y nosotros decimos que la cosa es mucho más sencilla. Decimos que la muerte es un evento natural que no le corresponde al hombre, ni a la mujer, ni a nadie decidir cuándo eso. Evidentemente que hay muchas personas que sufren mucho, y lo digo por experiencia propia por mi mamá. Creo que la segunda operación que se le hizo fue totalmente innecesaria, no se le prolongó la vida un poco, pero el sufrimiento que tuvo impresionante. Nosotros no estamos hablando de aplicar todas las técnicas, no estamos hablando de eso. ¿Cómo se trabaja esa línea tan delgada sí. como prolongar más allá Claro. de lo que correspondería? Porque hoy día la tecnología, la Ese es un punto. ciencia médica Claro. lo permite, pero ¿cómo resuelve esto sí hay que hacerlo y esto no? Bueno, ahí la Santa Sede, los documentos pontificios hablan de médicos expertos en la materia, no cualquier persona. Evidentemente la familia tiene mucho que decir, el enfermo también. Pero yo quiero dejar muy en claro, aquí se habla mucho de la eutanasia, pero hay que hablar más del enseñamiento terapéutico que también hace mucho daño. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Medidas proporcionadas, de acuerdo a la enfermedad del paciente, de acuerdo a su situación psicológica, psiquiátrica, económica, etcétera, etcétera, pero no prolongar la muerte, pero tampoco adelantarla a través de una acción que la provoca, que es muy distinto. Queda medio camino. Es complicado. Entre una cosa y otra, porque el ensañamiento terapéutico es un tema del que prácticamente nada se debate. Yo he tratado de hablar mucho de eso. De hecho, cuando fui a la Comisión de Salud, yo les dije, lo que pasa es que ustedes creen que nosotros pensamos que hay que poner todo tipo de terapia siempre, etcétera. No. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que el ser humano tiene un inicio y tiene un término. Pero ese término no puede quedar al arbitrio ni de la persona y peor aún que a ti
te endosen, en el caso de los médicos, la responsabilidad de actuar. Imagínate que un personal desde la salud, con la vigilancia de un médico, puede aplicar una sustancia, porque esa es la palabra, que causa la muerte de una persona. Eso es muy complicado. ¿Cómo eso. se lo explica? Yo entiendo los ejemplos que usted pone de la multiplicidad de personas con las que ha conversado y que nunca ha escuchado a alguien que pida que le apliquen eutanasia o esta sustancia. Pero ¿cómo se le explica a quien sí lo ha pedido? A quien sí lo pide porque ya no quiere seguir viviendo, porque la manera en que está viviendo ya no le es útil desde el punto de vista espiritual incluso. Mira, tu pregunta es muy pertinente y ¿sabes por qué? Y en esto me quiero adelantar un poco. Entramos en el plano de la subjetividad. Exacto. ¿Y qué pasa? Cuando entramos en el plano de la subjetividad podría pasar que alguien diga, y yo he conocido gente, mira, yo no quiero vivir. Yo no le encuentro sentido a la vida y yo pido que alguien me cause la muerte, porque yo no quisiera suicidarme porque puede ser muy escandaloso. El Estado te va a decir, no, nosotros no podemos ser parte de una acción eminentemente contraria a la naturaleza. ¿Por qué? Porque el principio de sobrevivencia, de subsistencia, es el principio más básico del ser humano. De hecho, si tú en este minuto me tiras esa botella, ¿yo qué voy a hacer inmediatamente? Me voy a proteger, porque el principio de sobrevivencia. Entonces, algo está pasando en la sociedad donde nos queremos adueñar. Nos queremos adueñar en decidir cuándo tener un hijo, cuándo no tener, hoy día con las técnicas nuevas, cómo tenerlo, elegirlo. Ahora acabo de ver un caso terrible que tiene que ver también con esto, que una mujer que encargó, una palabra terrible, un hijo a través de el vientre de otra mujer, no lo quiso porque nació prematuro. Entonces, la mujer, la que alquiló el vientre, qué palabra más horrible, alquilar el vientre, es decir, prácticamente como una incubadora, dice, oye, a mí me pagaron por esto. Se utilizan, digamos... Ejemplo. Digo, se están utilizando fórmulas descafeinadas para referirse a lo mismo. Antes Claro, el vientre de alquiler, ahora claro, le dicen maternidad subrogada. Claro, pero en la práctica ella dijo, oye, a mí me pagaron para tener esto, que si salió 7 mesinos no es responsabilidad mía, porque eso depende de la naturaleza. La mamá dijo, oye, no, pues si yo contraté a alguien para tener un hijo que naciera bien. Y está en la iglesia, perdón, cardenal, en el debate de la bioética en otros aspectos. Como Hace por mucho ejemplo, tiempo. Pero, por ejemplo, en estas discusiones que estamos teniendo hoy día, donde las posibilidades de poder elegir el color del pelo, el color de los ojos, el tipo de inteligencia incluso que puede llegar a tener un embrión. El ser humano es un producto, pero nosotros, Juan Manuel, estamos hablando de esto hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo hay documentos respecto de eso, hace 25 años, hace 30 años, de hecho, hace 6 años atrás, en el Vaticano, en la Academia por la Vida, hicimos un seminario sobre la inteligencia artificial. Y hace 6 años atrás. O sea, cuando este tema no estaba, o sea, no existía ChatGPT, digamos. Pero ni nos imaginábamos lo que iba a pasar ahora y el cambio cultural que se está produciendo en los jóvenes. Mira, estamos viviendo un giro antropológico, cultural, de la máxima profundidad que requiere un mayor análisis. Y eso yo no lo he visto. Un ejemplo, el tema laboral. Pero ya se sabe que mucha gente va a quedar sin trabajo, los trabajos automatizados que la inteligencia artificial los van a hacer. En segundo lugar, no tenemos idea, hay estudios, hay un médico psiquiatra con su señora que está estudiando el tema, el impacto que tienen los niños, los jóvenes, las redes sociales, el celular, etcétera. Cambios en el sistema nervioso central, en su manera de vincularse con las personas, en su manera de mirar el mundo. Es decir, estamos viviendo unos cambios impresionantes y yo creo que la Iglesia hace un aporte en el decir, oye, calma. En primer lugar, reconozcámonos como criaturas. Es decir, no somos dioses, dependemos de otro. En segundo lugar, nuestro hacer es una maravilla, pero tiene límites. ¿Y cuál es el límite? La dignidad de la persona humana. Cuando tú quieres tener un hijo que sea de este color, de esta altura, etcétera, etcétera, lo está tratando como una cosa. Aquí la Iglesia, por supuesto que puede aportar muchísimo en el debate y la discusión, y sin embargo hemos visto también al mismo tiempo un evidente proceso de secularización en Chile. ¿Por qué cree usted que se está viviendo ese fenómeno? ¿O si es que se le puede atribuir a un desencanto o en realidad a otra cosa? Mira, ojalá supiera,
Ya. Porque si yo supiera eso, tendría las herramientas para revertir eso. Pero al mismo tiempo se está produciendo ese fenómeno, pero al mismo tiempo hay una búsqueda de sentido muy grande, una búsqueda de lo trascendente, porque ya nos dimos cuenta que esta invitación a tener cosas nos dejó vacío. De hecho, a mí me hace mucho sentido Borges cuando decía qué terrible amar a las cosas porque no nos contestan. ¿Ya? Borges decía eso, qué Sí, pues. terrible amar a las cosas. Hay un vacío muy grande, las personas se sienten muy solas. Sí, hay una sensación de soledad, de orfandad. Un vacío. Muy grande. De hecho, la encuesta Bicentenario dice que 1 de cada 5 chilenos Sí, se siente solo. un vacío espiritual muy profundo. Nosotros tenemos una respuesta. Ahora, ¿qué es lo que ha atentado, sin lugar a duda, los escándalos en el interior de la iglesia? Yo he conocido mucha gente que ha dicho, yo no quiero saber más de esto, pero están volviendo, porque han visto que hemos actuado. Y en segundo lugar, cuando vienen los grandes problemas, los problemas existenciales más profundos. Por ejemplo, qué maravilla decirle a alguien cuando muere, porque la muerte es un proceso irreversible, sí o sí, aunque tú maquilles al difunto, decirle, oye, esa persona está junto a Dios, nuestra promesa. Y lo otro es lo siguiente, a pesar de los procesos de secularización, lo que yo nunca puedo transar son dos cosas. Uno, el ideal. Yo no puedo transar el ideal. El ideal es que las personas tengan trabajo, que tengan una familia, qué sé yo. Y lo otro que no puedo transar es la esperanza cristiana. La esperanza cristiana que la muerte no es la última palabra, sino que la vida. La esperanza cristiana de la fraternidad. Imagínate si yo no creyera en la fraternidad y empezara a alimentar la violencia. Eso no es lo nuestro. Lo nuestro es alimentar la esperanza, alimentar la fraternidad, ayudar a las personas a encontrarle sentido a la vida. Y lo otro, esto lo digo con mucha humildad, pero con verdad también, porque las cosas hay que decirlas como son. Nosotros tenemos muchas obras sociales que el Estado de Chile sabe que si las dejáramos no sabrían qué hacer con las personas más pobres. Nuestras espaldas son el servicio maravilloso, gratuito, que entregan miles de voluntarios que en este minuto están atendiendo, por ejemplo, a niñitos con VIH. En este minuto hay muchos voluntarios que están en la cárcel. La cárcel es un ambiente muy intenso. ¡Qué maravilla! Que hay personas que van en nombre de Jesucristo sencillamente a acompañarlos, a escucharlo. Qué maravilla saber que nadie muere en la calle, porque lo tome el Hogar de Cristo y tantas otras instituciones. Los colegios católicos, fíjate que los colegios católicos la gente se los pelea, incluso los no católicos. La gran mayoría de los niños en colegios católicos, los sectores medios, más populares, no son católicos. Dice, ¿sabe? Yo aquí veo un espacio de orden, de fraternidad, de comunión. Es decir, hay un espíritu que nos alimenta, que a mí me da mucha esperanza promoverlo, pero sobre todo vivirlo. Ya, ahora, efectivamente la Iglesia ha cumplido ese rol de forma muy intensa, probablemente en algunas épocas más, en otras menos. Hoy día estamos viendo una especie de revival muy potente también de ese rol que Revival, me gustó la palabra. Bien, bien. que está viviendo la Iglesia respecto de digamos, de acompañar al Estado y allí donde el Estado no está presente, y muchas veces la Iglesia tampoco, es donde permea el crimen organizado, la delincuencia. Por lo tanto, no es trivial también quien gobierne. Estamos en un año electoral. ¿Cómo mira la Iglesia ese proceso? En el discurso digo los candidatos. No le voy a preguntar a usted cuál le gusta más, Gracias, sino que... gracias. Si quiere le pregunto. Un problema, no, por favor. Pero No. sí cómo mira la manera en que los candidatos están abordando este tema que es trascendental. Ya, mira, yo me he juntado con los candidatos, en el Te Deum hablé específicamente a ellos con nombre y apellido. Así es. Yo creo que tendrían que mirar Chile en el presente, en el futuro próximo y el futuro remoto. Creo que falta esa lectura. Y lo otro que me preocupa mucho más, que se lo dije a ellos personalmente en la cara y también lo dije en el Te Deum, hoy día prácticamente no hay educación cívica en los colegios, no hay nada de eso. Ellos, que tienen mucha presencia pública, pueden dar ejemplo de educación cívica. Es decir, yo estoy en contra de lo que tú piensas, yo estoy en contra respecto de esto, otro, pero yo estoy en contra de tu idea, no de ti. Y muchas veces yo veo que hay algunos discursos que atentan mucho en contra de la persona. Eso no se puede hacer. Yo puedo estar muy en contra de tus opiniones, pero yo a ti, Juan Manuel, te respeto, pero por sobre todas las cosas del mundo, porque eres un ser humano. Eso se ha perdido. Entonces, ¿qué pasa? Que si vemos eso
en el debate público de personas que van a tener altos cargos, dice, oye, pero si eso lo veo en ellos, ¿por qué yo no voy a poder tratar mal a mi compañero de curso? ¿Por qué yo no le voy a poder hacer bullying a mi vecina o a mi vecino porque tiene esta y otra característica? Es decir, tenemos que ser muy, muy cuidadosos con lo que nosotros hacemos porque nos están mirando y porque somos ejemplo. Los griegos, mucho antes de Jesucristo, decía algo que hay que tomarlo muy en serio. Yo se lo he dicho a los candidatos varias veces. Los jóvenes le dan más crédito a lo que ven que a lo que oyen. Y todos los escándalos de corrupción que hemos visto, también al interior de la Iglesia, con los abusos, si tenemos que ser honestos, una de las cosas más dramáticas que ha producido, que ha generado un muy mal ejemplo en las personas. Y un desarraigo muy grande, una desafección muy grande respecto de lo público. Por eso que yo hablé en la homilía, yo no defendí la educación católica, no, defendí la educación pública. Porque es la educación pública donde se forma la gran cantidad de los chilenos que tienen que mirar buenos ejemplos. Imagínate con las filas que hay para ser atendido. Millones de personas en listas de espera, 2 millones. Han muerto muchas personas y por otro lado son miles de personas que trabajan ahí con licencia falsa. Eso es muy complejo. Usted, a propósito de la educación, estudió en la Alianza Francesa, corríjame si me equivoco, y Sí, también en el Instituto Nacional. Instituto Nacional. Por favor. Alianza Francesa e Instituto Nacional. Sí. Por eso me gustaría preguntarle cómo mira lo que está pasando en el Instituto Nacional a propósito de educación pública. Bueno, fíjate que ellos, alumnos, profesores, directora, me han ido a ver. Ellos me han pedido misa en la catedral y no nos hemos ganado toda la presencia pública que tendría ver a los jóvenes llegar con estandarte, con sus uniformes, los profesores, los padres apoderados, felices, rezando, etc. Es decir, hay una tendencia a mostrar lo que hace daño, pero hay miles de árboles que están creciendo. Yo apuesto, y eso se lo dije a los candidatos, a que miren un poco lo que pasa a las 6 de la mañana. Las personas, como tú, como yo, la gran mayoría de los chilenos, estamos yendo a nuestro trabajo. Queremos volver a nuestra casa, tomar una taza de té. Esa es la gran mayoría de los chilenos. La gran mayoría de los chilenos quiere, como decía mi padre, que mi hijo sea más. La gran cantidad de gente que se saque el pan de la boca para que los hijos estudien. Fíjate que en las universidades no clásicas, el 80% de los jóvenes son primera generación en la universidad, institutos superiores, un esfuerzo inmenso. Ese chileno, ese migrante también, silencioso, oculto, el que está haciendo el Chile día a día, y hay muchos estudiantes de Instituto Nacional que tienen buenos puntajes, que van a la universidad, etcétera. Yo le dejé de preguntarle a propósito de los migrantes, le iba a preguntar por eso, porque hemos visto un péndulo que pasó de tener un sector político que abrazaba la llegada de migrantes a ver ahora que el péndulo se va al otro extremo de plantear prácticamente expulsarlos. ¿Usted y la Iglesia cómo está mirando el tema de los migrantes en Chile? A ver, mira, quiero ser bien sincero en esto. El médico de la penitenciaría de Santiago es venezolano. Tú le preguntas a los alcaldes de La Pintana, de La Florida, de todos esos sectores, quiénes son los médicos que atienden a la población, son extranjeros. Tú vas a la Fundación La Rosa, las religiosas, el personal que atiende a los más pobres chilenos son extranjeros. Tú vas a las hermanas de la caridad que atienden a los más abandonados. Las religiosas son todas extranjeras. Es decir, no tener una mirada del bien enorme que hacen los migrantes en Chile me parece que es muy miope. Yo le pedí al presidente de la República formalmente que no podía ser esta hipocresía que por un lado los tenemos trabajando en los campos, los tenemos trabajando en miles de lugares y los tenemos con papeles a media, no con el pleno reconocimiento, y eso a mí no me parece justo, me parece más bien hipócrita. Debe ser regularizado. Absolutamente, incluso más, el que comete delito debe ser castigado, eso no lo discute nadie, pero a mí me parece muy injusto que hay familias honestas, trabajadoras, que tienen 2 o 3 trabajos. Yo los conozco, 2 o 3 trabajos. Trabajan aquí, trabajan allá, etcétera, que quieren hacer el bien, que hacen un aporte al país,
que los tengan en ascuas. Eso no puede pasar. Pero también hay que decir algo, que faltó una mirada de futuro hace 30 años atrás respecto de los grandes movimientos que se estaban produciendo en el mundo y en Chile. Y creo que tenemos que mirar con mucha atención lo que está pasando en África. Tenemos que mirar con mucha atención lo que está pasando en África, porque sí o sí va a venir una corriente migratoria africana en Chile y no tenemos todavía la estructura sólida para acogerlo. Y aunque le duela a algunas personas, y yo comparto en ese sentido lo que dice Antonio Walker y otra gente del mundo empresarial, nos guste o no nos guste, los vamos a necesitar, porque en Chile la natalidad es baja. De aquí a 50 años más va a ser una población extremadamente envejecida. Por eso que nosotros insistimos tanto en los jóvenes, en el tema del compromiso matrimonial, en tener hijos, en ser generoso. Pero claro, con este contexto de desesperanza, muchos me han dicho, me dicen, oye, pero ¿para qué? ¿Qué mundo le voy a entregar a mi hijo? Entonces le digo, oye, que no te rompan la mano en la esperanza. Mira, a nosotros nos pueden robar cualquier cosa, pero menos la esperanza. La esperanza que Dios conduce la historia y que algo bueno va a pasar. Se nos va el tiempo, se nos fue hace rato, pero voy a hacerle esta última pregunta igual, a riesgo de abusar un poquitito del bloque político que viene a continuación. Pero vuelvo. Usted dijo alguna vez que de joven se enamoró de Jesucristo, y las generaciones de hoy día están influenciadas, si es que no derechamente están sometidas a una multiplicidad de insumos que probablemente uno no tenía en generaciones anteriores. ¿Cómo convence, cómo motiva hoy día a los jóvenes a vivir la experiencia que usted tuvo de joven? Porque además el amor es el amor, a veces llega, a veces no se puede imponer. Bueno, mira, yo trato de dar testimonio que vale la pena entregarse a los demás, vale la pena tener un ideal en la vida, jugársela por ella, vale la pena vivir como una piensa y no terminar pensando como uno vive, y también vale la pena sacrificarse por algo que yo creo que es valioso, que es la civilización del amor, el reconocimiento de la dignidad, y lo otro también matizar un poco las cosas. A mí una de las cosas que no me parecen, que algunos se creen buenos. Yo soy bueno, los demás son todos malos. Y el otro no, yo soy el bueno, los demás son todos malos. Unos están todos equivocados, el otro no, yo tengo toda la razón. Eso no es verdad. Todos, como podemos, a tientas, vamos caminando. Nos caemos, nos levantamos, tenemos algo de razón, tengo que escuchar al otro, buscar entre todos. Pero hay un nivel de polarización que a mí me espanta, de descalificación, y los más perjudicados son los niños, los jóvenes. Dice, oye, yo con este mundo, ¿qué voy a estar comprometiéndome a algo? Imagínate que en la época mía, para los adultos, el gran anhelo de los papás cuando tenían hijos era la casa propia. Me acuerdo, el primer auto, la casa propia. Hoy día ni siquiera esos ideales existen, porque es todo tan provisorio, claro, tan precario, qué sé yo lo que va a pasar mañana. Así que, mira, al final, seamos más humildes, reconozcamos que en el otro anda a tiente igual que yo, y echémosle para adelante con lo que somos nomás. Cardenal, Obispo de Santiago, Fernando Chomalí, conversando esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Cardenal, por venir al estudio. Un gusto, y bueno, oye, yo no sé si esto se hace, pero yo quiero invitarlo a la procesión de la Virgen del Carmen, el domingo a las 3:30 de la tarde. Ver a Chile rezando es un gusto. A las 3:30 en la Plaza de Armas se llena la gente con la Virgen. Ese es el Chile real. A las 15:30 horas. 15:30 horas en la Plaza de Armas. Hay una bendición online para las mascotas también, ¿o no? Claro, el 4 de octubre a las 18 horas, porque mira, nos guste o no nos guste, las mascotas, muchas personas han encontrado ahí un espacio de afecto, de compañía, que también lo tenemos que valorar.